experiencia, aprender de los errores y, por supuesto, sintetizar los aciertos como una forma de ser protagonistas del mundo de hoy. Gracias por ahora. Gracias a usted. Bueno, seguimos con el compañero Molinari. Bueno, muy buenas noches para todos. Creo que es muy buena cosa lo que se está haciendo y agradezco la invitación y felicito la idea de intercambiar ideas y veremos si en lo personal podemos aportar algo a este esfuerzo de contribuir a comprender en qué época estamos, qué acontecimientos suceden y qué fue el Mayo francés en última instancia. Este año, 2008, se conmemoran 100 años de la publicación de un texto formidable que yo aconsejo a todos leer. Se llama Materialismo y Empiriocriticismo, de Lenin. Es un libro que trata de despejar todo lo que sea idealismo en la comprensión de los fenómenos económicos, sociales y políticos para entrar en la base material del conocimiento. Es un libro realmente formidable y que nos ayuda en cuanto a su método a entender algunas cosas que pasan en el mundo y a entender por qué de algunas cosas. ¿Qué fue el Mayo francés? ¿En qué época histórica correspondía? Y no es poca pregunta en este momento, porque yo tengo la absoluta convicción de que la humanidad se encamina a una de sus peores crisis, no sé si la última del capitalismo, pero tal vez a la peor crisis de la historia, superior a la del año 29, en que hubo hambrunas, en que mi padre me contaba, por ejemplo, que en la barraca americana había cola de 1,5 cuadras de gente pidiendo trabajo. Nos aproximamos inexorablemente a una de las crisis más graves. Bueno, ¿qué nos da el Mayo francés para entender este proceso? Las tres fuentes del pensamiento de Carlos Marx fueron la filosofía alemana, el socialismo francés y creo que el economismo, las bases económicas inglesas y europeas de ese periodo. Pero el socialismo francés significaba un peso muy grande. Y significaba un peso muy grande porque antes existió la Comuna de París, en 1871, que cuestionó todo el sistema y que no se pudo aguantar, pero cuestionó todo el sistema. Tanto es así que en el 68 Charles de Gaulle arengaba a los blindados franceses en Alemania para rodear París en el caso de que no bajaran los decibelios o el voltaje del Mayo francés. Pero antes del Mayo francés y después de la Comuna de París existió la Revolución de Octubre. Y la Revolución de Octubre cuestionó todo el sistema. Lenin llegó al programa de la Revolución de Octubre en abril de 1917 y lo aplicó frente a la inexorable contradicción que planteaba la guerra, al hambre, a la crisis brutal, a la movilización general de la sociedad producto de esa terrible guerra. Y producto de esa terrible guerra, la respuesta fue: la economía tiene que estar en manos del Estado, tiene que ser estatizada. Triunfa la revolución y Lenin inmediatamente trata de reorganizar la economía. Y ya no en la base estatal exclusivamente, sino trata de darle otra base. Pero en ese momento en el mundo, a raíz del proceso de guerra, empiezan a generarse desarrollos estatales violentos, decisivos. Es decir, los estados tenían el mando empresarial y que se desarrollaban brutalmente para fortalecerse como estados. Eso fue utilizado por todos los sectores burocráticos de la sociedad rusa, de la vieja sociedad rusa, que en mistura con sectores revolucionarios lograron en última instancia frenar la revolución y someterla a su encasillamiento estatal. Lenin fue derrotado, la NEP fue derrotada. Y hoy la izquierda no reivindica la NEP, no la entiende. No ha habido discusión sobre la NEP. Ahora, ¿qué tiene que ver el Mayo francés con todo esto? Porque después de la Revolución de Octubre se produjo la Revolución de España y la izquierda nunca discutió la Revolución Española. ¿Pero qué es lo que hay que discutir de la Revolución Española? Si el Estado podía tener todo en sus manos o la otra idea de los anarquistas, de que la sociedad se gobernara por sí sola.
La Revolución Española fue terrible desde el punto de vista de la crisis ideológica producida en el seno de la sociedad. Pero después de la Revolución Española se produce la Segunda Guerra Mundial y se produce otra revolución, pero una revolución de derecha, pero revolución al fin, que todavía no ha sido analizada profundamente, y es el nacimiento de las corrientes neoliberales con Hayek, Ramón Díaz en el Uruguay, de Montpellier, que establecían que el desarrollo empresarial no podía tener metas nacionales, tenía que tener metas internacionales, y que las empresas no podían ser sometidas a los marcos nacionales. Y surgen planteos como de Lord Keynes, donde dice, este es el momento de implantar la moneda única universal. No puede ser que haya varias monedas, tiene que haber una moneda sola que permita regular el sistema general. Estados Unidos se opone tenazmente a eso y mantiene su desarrollo estatal, luego viene el Plan Marshall, sobre la base de mantener el centro de su actividad en manos del dólar. Pero el mundo seguía avanzando. El capitalismo seguía generando monopolio y la lucha de clase, fracturas en la sociedad y deterioros brutales en el seno de la sociedad. ¿Cómo se respondió a eso? La Revolución Cubana fue una respuesta al viejo estilo, pero respuesta al fin y una necesidad al fin. La Revolución Cubana estatizó todo porque no tenía más remedio que estatizar todo. Hasta los puestos de diario fueron estatizados. Hoy Fidel Castro dice, lo que nosotros hicimos ya hoy no se puede hacer. Y en el interín, antes de la Revolución Cubana, la Revolución China. Y todos los procesos que se dieron. El Mayo francés, ¿qué podía significar entonces? Sobre esto que está planteado hoy. Ustedes lo ven acá en el Uruguay, la discusión que hay, política, todavía soterrada, que no sale a luz, de los sectores que dicen, el Frente Amplio frente a la fractura social debería estatizar todo, o tener una economía estatizada, una injerencia más de la sociedad, o los sectores que dicen, eso no es posible en la sociedad de hoy. Estamos todos integrados en el mundo. Bueno, y entonces, ¿cuál es el programa para que el mundo no acogote a la sociedad y la haga brutalmente fracturada como el día de hoy? Los franceses largaron una serie de consignas en el 68, valiosas, pero además por una razón de edad, por una razón humana. Los revolucionarios del 68 habían sufrido la Primera Guerra Mundial en la carne de sus padres. La mayoría, cuando terminó la guerra, recién estaban naciendo. Y ellos no se podían sujetar a una sociedad que había demostrado que no podía resolver los problemas humanos. Y ellos no se podían someter a eso. Entonces, claro, se terminó prohibir lo prohibido, eliminar lo prohibido, y todas las consignas que relacionan con eso. Y el Mayo francés atemorizó a la burguesía, atemorizó al imperialismo, atemorizó al mundo empresarial, pero el mundo empresarial reaccionó de la manera que tenía que reaccionar. Cuando la clase obrera sale a respaldar la movilización, dice, bueno, ¿cuánto reclaman ustedes? Tanto, bueno, ahí lo tienen. Pero ojo, esto no es la primera vez que pasa en la historia. Cuando la Revolución Rusa, los patrones desarrollaron un sistema de seguridad social que todavía rige hoy en el Uruguay y en el mundo. Es decir, el capitalismo aflojó de su acumulación para que la sociedad pudiera asimilar ese aflojamiento y desarrollarse de otra manera. La seguridad social fue centralmente un proceso encabezado por Bismarck en Alemania. Acá en el Uruguay los abanderados fueron Valle, Carnel y Frugoni, que trajeron leyes y organizaron un capitalismo nacional con bases estructuradas sólidas que hoy son las que todavía nos rigen y que permiten que el Uruguay sea como es, a pesar de que el deterioro cada vez es mayor. Independientemente del gobierno que esté, es el capitalismo que se viene deteriorando como sistema. Esa es una de las enseñanzas del Mayo francés. Pero nosotros aún todavía no comprendemos montones de cosas de ese proceso. Compañeros, yo en el año 50, ya por fines del 50, discutía con Raúl Sendic el tema de la lucha armada. Fui uno de los primeros que hablé con Raúl del tema de la lucha armada. A mí no me pudo convencer, porque estaba absolutamente convencido que el camino era el que se había señalado en la Revolución Rusa. Yo ya estaba enamorado de la Revolución Rusa. Y no de la Revolución Rusa esa de los mausoleos, que nada tienen que ver con Lenin. Estaba enamorado de la Revolución Rusa en el hecho político de transformar la sociedad y dar un programa para el conjunto de la sociedad. Y bueno, y se vivió la experiencia de los Tupamaros. No la hemos discutido a fondo todavía. Algún día tendremos que discutirla a fondo.
y saber realmente qué significó y su profundidad. Ojo, no estoy desmereciendo ni el coraje, ni la valentía, ni la abnegación de los compañeros que estuvieron en ese proceso, bajo ningún concepto. Pero vamos a estudiarlo desde el punto de vista filosófico, histórico, saber cómo se dio todo eso. Incluso lo de la teología de la liberación, que lo traía muy bien el compañero Luis, que son todos hechos a analizar. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto es qué armas tenemos de aquí para adelante. Y las armas que tenemos de aquí para adelante, y yo termino para no abusar del tiempo, son las ideas políticas capaces de unir a la humanidad. Y las ideas políticas capaces de unir a la humanidad son pequeñas reformas. No es la revolución al estilo clásico, tomando el poder en algún estado. Que eso el capitalismo lo estimula, como lo está estimulando en Colombia en este momento. Que estimula la lucha guerrillera y la división de la sociedad, los efectos de que la sociedad se mantenga fracturada. O como lo hace en Bolivia. O como lo hace en la agresión permanente a Cuba. Tratar de mantener la fractura de la sociedad. Bueno, las ideas esas, las pequeñas reformas que hoy necesitamos, ¿cuáles son? Necesitamos la moneda única universal. Con el dólar vamos a empapelar los baños para que la gente sea desagraviada del dolor que le significó la humanidad del dólar. Pero además, algunas medidas que son fundamentales y que hay que discutir acá. Por ejemplo, no se puede gravar el trabajo ni el consumo, hay que gravar el giro de capital. Y eso hay que discutirlo no acá en la interna nuestra, hay que discutirlo universalmente. Hay que discutirlo en los foros latinoamericanos, hay que discutirlo en el mundo. Porque hoy el mundo está sufriendo esa fractura. Y hoy, en los centros mundiales, se está discutiendo esto. Ese es el mensaje del Mayo francés en cuanto a lo que es el progreso. A mover todo, a mover las estructuras, a movernos la cabeza, a enseñarnos a pensar. Y a no pensar en forma idealista, sino en forma a utilizar el materialismo dialéctico. Utilizar las armas que nos dieron particularmente Marx y Lenin, entre otros. Muchas gracias. Bueno, una cuestión... Me gustaría hacer un pequeño comentario. Creo que es Einstein, ¿no? Decía, comparando el 83 con el 68, en el 83 fuimos autodidactas. Y yo pregunto lo siguiente, ¿quién le enseñó a Fidel Castro? ¿Quién le enseñó a Evo Morales? ¿Quién le enseñó a Hugo Chávez? ¿Quién le enseñó a Rafael Correa? Han sido todos autodidactas, pero a la vez todos guiados por pensamientos, por aportes ideológicos que se fueron dando a nivel de los años. Fidel Castro, como nadie, vivió la guerra de España, porque él era de origen, la familia de él de origen español, gallego. La vivió con amargura y actuó en función de esa situación. Ahora, analicemos los otros casos. Analicemos el caso de Hugo Chávez. Esto que es un fenómeno desde el punto de vista político. Hugo Chávez, hijo de maestros rurales, que en el año 73 estaba en la frontera entre Venezuela y Colombia cuando fue derrocado Salvador Allende. Y que en ese momento escuchaban Radio Habana para saber qué pasaba con Salvador Allende. Y que el compañero de él, que estaba en ese momento, que falleció después, tenían entre sí una consigna, que cada vez que se encontraban en la calle repetían el discurso de Fidel Castro, cuando Fidel Castro dijo: si cada soldado tuviera una metralleta en Chile, si cada estudiante tuviera una metralleta, si cada obrero tuviera una metralleta, Allende no hubiera sido derrocado. Entonces cuando se encontraban, uno le decía al otro: si cada estudiante, y el otro contestaba, tuviera una metralleta, y así se intercambiaba. Se forjaron en los hechos políticos. Ahora, el gran problema que tenemos nosotros, y en eso discrepo con Flores, no es valorar tesis filosóficas, es analizar la realidad del mundo, cómo se desarrolló, cuáles son las consecuencias, porque estamos enfrentados hoy no al problema solamente de la contaminación ambiental, estamos enfrentados a una de las crisis más grandes de la historia. Yo no sé si será la final del capitalismo, pero es el capitalismo el que ha regido, no es el socialismo el que ha regido el mundo, es el capitalismo, y como tal llega a determinada situación.
Por eso lo que yo digo es que todos, de alguna manera, nos hemos formado. A veces desconocemos la fuente de formación, pero todos nos hemos ido formando con esos acontecimientos. Perdónenme. Dale. Patricia se ríe, no sé. Y optimista por gustar. Yo con este mundo que tengo adelante no soy nada optimista, pero tengo que ser optimista por razonamiento, porque si no, ¿qué mensaje le transmito a mis hijos? No contesto. No, le digo al compañero que sabe que recién empezamos. No terminaremos hoy, porque recién empezamos. Acordate que otra canción era la palabra nos separa, no sé qué nos une. Claro. Hay algunos hechos que siempre hay que tener en cuenta. Uno de los primeros traductores al castellano de Carlos Marx fue José Pedro Varela. José Valles y Ordóñez dedicó varios editoriales del diario El Día a la muerte de Lenin, diciendo: de pie, Lenin ha muerto. Este hombre que ha tratado de llevar la educación y desarrollar un país tremendamente atrasado a los niveles más elevados, ha fallecido, sin poder lograr lo que soñó, pero haciendo una obra maravillosa. Sin embargo, se salteó etapas, decía Valle. Dice, Lenin iba demasiado apresurado y se salteó etapas, y el capitalismo va a durar todavía porque tiene etapas de desarrollo. Lo decía Valle y Ordóñez, que conocía más de marxismo que muchos de nosotros. Y son hechos que están mostrando, en definitiva, que la verdad era esa. Lo que pasa es que él no sabía que Lenin había planteado una estrategia para afrontar la Segunda Guerra Mundial, que él la veía a fines del año 29, y que evidentemente necesitaba preparar una estrategia. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Hay acumulación, sin ninguna duda que hay acumulación. Ahora, esa acumulación, ¿para qué nos tiene que servir? Nos tiene que servir para afrontar los acontecimientos que se vienen inexorablemente. Ese es el gran problema que tenemos por delante. Yo coincido con el compañero y coincido con Leopardo, pero que se viene inexorablemente. Ahora, tenemos que ajustar algunas cosas. Por ejemplo, Luis decía, el mundo es unipolar. No, el mundo no es unipolar. Ese es el sueño del capitalismo. No lo va a lograr, nunca va a haber un mundo unipolar. Porque hoy el mundo es multipolar y está enfrentado de 50.000 formas. Y un ejemplo es la crisis. Un ejemplo de eso es la crisis. Cuando el capitalismo sea unipolar, deja de existir, no tiene más razón de ser. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros a veces nos apresuramos, y es lógico, queramos saltear etapas, pero las etapas no se pueden saltear. El asalto al poder no es producto de la voluntad, es producto de que la sociedad llega a determinado nivel de maduración, como lo dice Marx en la crítica a la economía política. Ahora, ese nivel de maduración, el programa de eso, es lo que hoy está faltando, porque uno rasca en la izquierda, rasca hoy, ¿y cuál es el programa de la izquierda? Sigue siendo la estatización de la economía. Uno lo rasca un poquito a los revolucionarios y hay que estatizar todo. Si me dejan estatizar todo, estatizo todo. Y no camina eso. Pero no lo digo yo, lo dice Fidel Castro, que algo más sabe de todo este fenómeno de las revoluciones. Pero además porque los hechos del mundo están interconectados. Nosotros fuimos con discípulos, compartimos los años liceales con los hermanos Engler, con Chody y con Henry Engler. A Henry Engler le decíamos el nazi de sobrenombre, de aquella época, ¿vos te acordás, Luis? Y yo tuve un intercambio de correo con Henry Engler, que nunca más lo he visto, no lo he visto ahora tampoco, sobre el problema de la ida o no a Estados Unidos. Los científicos norteamericanos invitaron a Henry Engler a ir a Estados Unidos, y Henry Engler hizo una carta diciendo yo a Estados Unidos no voy. Y yo le mandé un correo diciéndole, estás equivocado. La revolución no se para en la frontera de Estados Unidos. Vos tenías que haber ido, porque en Estados Unidos hay gente que va a apoyar el desarrollo humano.
no va a apoyar la guerra y la fractura en la sociedad humana, va a apoyar el progreso humano. Y hay gente que lo está haciendo y lo está peleando. Yo invito a los compañeros a leer libros como los de Riskin, que son el Jemer Riskin, El fin del trabajo. El fin del trabajo, la era del hidrógeno, toda una serie de libros. Pero además, cómo se viene desarrollando la discusión. Y cómo, ojo, en el 68 no existía el mouse, no existía el ratón. Y hoy la comunicación es permanente en el mundo. Por eso el optimismo nuestro en el futuro, probablemente no lo veamos. No veamos que este sistema va a ser transformado en otro, va a transformarse en otro. Ahora, ¿qué pasa? Que el falso dilema de revolución o reforma no existe. No hay tal dilema entre reforma y revolución. No se puede revolucionar este sistema a partir de tomar el poder en un determinado estado. Pero el sistema se puede reformar. ¿Y cómo se puede reformar? Uniendo a lo mejor que la humanidad tiene. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los sectores guerreristas, que estimulan la guerra en todo el mundo. Y eso hay que hacerlo todos los días. Eso es una exigencia del gobierno uruguayo de hoy. El gobierno uruguayo no puede estar al margen de las grandes discusiones internacionales que hoy están planteadas. Lamentablemente, en todo este periodo, el gobierno ha estado al margen de eso. Ojo, eso no significa que no haya participado muy activamente, por ejemplo, como en la conferencia de Mar del Plata. Pero necesitamos más, que se interconecte más con el mundo, que sea incluso más artiguista. Porque Artigas era un hombre que estaba interconectado con el mundo y cuando le clausuraron las aduanas y lo querían ahogar sobre la base de que no podía recaudar impuestos, inventó los piratas, inventó los corsarios y salió al mundo y tuvo el apoyo de Bolívar y tuvo el apoyo de los revolucionarios norteamericanos. Y aquí se abrió al mundo. Pero en Artigas penetraban las ideas más avanzadas de la humanidad. Y hoy también a nosotros tienen que penetrar las ideas más avanzadas, porque hay instrumentos para hacerlo. Y no hay ninguna generación que haya fracasado como generación si no deja ideas para el futuro. Y todas han ido dejando ideas para el futuro. Ahora, ojo, el apocalipsis está en la Biblia, pero no esperemos un apocalipsis, esperemos transformaciones. Ahora, tampoco esto es un invento mío, compañeros. Si ustedes leen atentamente el imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin, Lenin dice, el capitalismo está generando a través de los monopolios empresariales internacionales los instrumentos para un cambio pacífico incluso. Y con este ícono de la revolución plantea la transformación pacífica, hay muchos que se le deben haber caído las medias cuando leyeron porque claro, esperaban ver el imperialismo y vamos arriba y vamos a pegarle y vamos a hacer la huelga y vamos pará un momento. No es voluntarismo, es pegar en los centros ideológicos. Y hoy hay determinados puntos programáticos que tienen que ser levantados internacionalmente. Yo insisto en dos siempre: la moneda única universal y el impuesto a las transacciones financieras. Ahora, ¿es una utopía? ¿Es una reforma que no se va a llevar a cabo? Esperemos, pero incidamos sobre las crisis actuales y cómo ellas se desarrollan. Yo creo que ese es el tema que está planteado. Esto es un inicio de discusión. Confieso que hay muchas cosas para hablar, y me alegro profundamente. Ojo, vamos a mirar dónde estamos parados. Estamos en la Intendencia Municipal de Paysandú, de un gobierno progresista, discutiendo temas que debieron haberse discutido toda la vida, pero empiezan a discutirse en profundidad ahora. Y yo soy agradecido, porque eso significa, entre otras cosas, avances impresionantes. Lo que pasa, y ojo, a nivel universitario también se están haciendo cosas, y se están impulsando, se están empujando. La Internet es un arma imponente, y bueno, avancemos, discutamos, no tengamos miedo. Y impulsémonos en todo aquello que los revolucionarios de la generación del 68 empujaba hacia adelante. Y bueno, no, acá no vale prohibir, acá hay que profundizar la discusión y el análisis teórico. Y sobre todo leer, estudiar. Yo le decía a los compañeros míos del gremio bancario, yo pertenezco al gremio bancario, el día que dejemos de estudiar perdemos la juventud. No hay que dejar de estudiar nunca. Hay que estudiar los fenómenos sociales, comprenderlos, analizarlos, estudiarlos, intercambiar, corregirse.
A mí un día me dijeron que lo de Lenin era una cosa maravillosa. Y un día me mostraron un manuscrito de Lenin, estaba todo tachado. Ah, pero entonces se equivocaba, cambiaba. Un día me mostraron un manuscrito de Marx. Estoy leyendo lo que nos dice. Está todo tachado, va para atrás, va para adelante, critica esto, analiza. Ah, pero entonces era como nosotros. Y claro que era como nosotros. El que tenga temor a equivocarse, que no se meta en esto. Pero, no, lo que... No, pero mira en relación con lo que dice Molinari, la verdad que es un placer enciclopédico. Pero también tacho, ¿eh? Claro, casualmente, Sartre en una entrevista que le hacen mirá, hoy vuelvo en marzo de nuevo, ¿no? En marzo del 68, planteaba que hay que, para ser docente o la función de